Muy buenas noches, bienvenidos a una videoconferencia más que organiza Desarrollo Global. Les saluda Sofía Meléndez, me encuentro acompañada de mi dupla, Salomé Escobedo. Estamos en la conducción de esta videoconferencia. Salomé, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? Feliz, Sofi, feliz, una semana más. El Centro de Capacitación vuelve a tener otro connotado expositor. Que ya se encuentra aquí. Ahora ya está en nuestros estudios. Lo estamos viendo. Flavio Quiroz. está ahí ya muy puntual él y por supuesto con todo el material para brindar a cada uno de nuestros participantes. Flavio Quiroz está con nosotros y el tema del día de hoy, ejecución contractual en las contrataciones del Estado. Muy buenas noches, Flavio. Bienvenido a Desarrollo Global. Bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Como decía nuestra amiga Sofía, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la fase contractual para bienes y servicios. Bien, recordemos un poco lo que son las fases del proceso de selección. Todos sabemos que todo proceso inicia con la fase de actos preparatorios, en los cuales las entidades tienen que prever qué requerimientos necesita cada área usuaria, posteriormente hacer una consolidación y armar un plan anual. Y ya teniendo nuestro plan anual armado, recién podríamos pasar a la fase de selección para poder convocar nuestro proceso. Ya cuando convocamos el proceso, ya sabemos que dependiendo del tipo de puesto de selección, van a tener diferentes etapas. Y también es conocido que cuando se otorga la buena pro y cuando ésta queda finalmente consentida, viene la tercera fase, que es la fase de la ejecución contractual. Antes de eso tenemos que conocer qué requisitos necesitamos nosotros tener para poder hacer el contrato. Por ejemplo, remitir la documentación para firmar el contrato por parte del proveedor, acercarse a la entidad para poder suscribir el contrato y, si fuese el caso, hacer algunas modificaciones adicionales o reducciones, ampliaciones de plazo, penalidades, etcétera, hasta llegar a la finalización de la fase contractual, ya sea con la aprobación del área usuaria o, en el caso de obras, con la liquidación. Entonces, ¿qué es la ejecución contractual? Según la norma de contrataciones, establece que el postor ganador de la buena pro, seleccionado por sus cualidades técnicas y económicas, además debe cumplir con ciertos requisitos y procedimientos antes de suscribir el contrato, los cuales tienen por finalidad verificar la idoneidad de dicho postor y asegurar que el mismo cumpla con las prestaciones de bienes, servicios u obras requeridos. Esto quiere decir que debemos verificar que el postor que ganó este proceso de selección pues tiene toda la potestad de poder cumplir con lo que la entidad necesita. Caso contrario, veremos más adelante qué es lo que se podría hacer. Además, también sabemos que todo contrato es el acuerdo de dos o más partes, por lo que en la contratación pública es necesario que concurran, por un lado, la voluntad de la administración pública, que está relacionado a la entidad del Estado, y por otro, la voluntad del contratista, o más conocido como el proveedor. ¿Qué nos dice sobre la obligación de contratar? Es la obligación de hacer, que recae tanto en los funcionarios autorizados y competentes de la entidad convocante del proceso de selección, como en el postor ganador de la buena pro, a fin de suscribir el contrato y formalizar el vínculo contractual, como consecuencia que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme. Es decir, que una vez que se gana la buena pro, el postor, bajo ningún motivo, salvo por motivos de fuerza mayor, no podría firmar el contrato con la entidad. Pero esto, de alguna manera, tiene una consecuencia, como por ejemplo, quedar sancionado, que tenemos a tocarlo más adelante. Es importante tener en cuenta que la entidad ni el postor pueden negarse a suscribir el contrato.
No obstante eso, la entidad, ¿por qué motivos no podría firmar el contrato con la entidad, con el proveedor? Por razones de recorte presupuestal referida al objeto material del proceso de selección. Es decir, que posiblemente la entidad tiene algún proceso o algún objetivo de mayor jerarquía o de mayor importancia y por lo tanto no podrá suscribir el contrato por falta de recursos, ya que no tiene el dinero suficiente para poder realizar los pagos en el caso que se firmara el contrato. También podría ser por norma expresa, en el caso que, por ejemplo, el Ejecutivo sacase alguna norma especial en la cual evita que se realicen algunos tipos de contratos. O también porque se aparece la necesidad debidamente acreditada. Esto quiere decir que una vez consentida la buena pro, se puede dar el caso que la entidad ya no requiera sobre ese proceso de selección, sobre esa contratación. Por lo tanto, también podrá desistir de firmar el contrato. Pero no olvidemos que debe ser debidamente acreditado. En el caso del postor ganador, solamente es por la imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le es atribuible declararlo por el Tribunal de Contratación del Estado. ¿Qué cosa quiere decir esto? Si bien es cierto, tan solo por la imposibilidad jurídica o física, el postor o proveedor no puede firmar el contrato, esto posiblemente no lo va a eximir de que la entidad comunique al Tribunal de Contratación del Estado por si amerita el caso de que éste quede sancionado. Asimismo, ¿qué nos dice el artículo 51 del reglamento y de la ley? En el caso de infracciones, se impondrá sanción administrativa a los proveedores participantes, postores y contratistas que no mantengan su oferta hasta el consentimiento de la buena pro de resultar ganadores hasta la suscripción del contrato. No suscriban injustificadamente el contrato de acuerdo de convenio marco o no reciban injustificadamente la orden de compra o de servicio emitida a su favor. Como nos podemos dar cuenta, en este caso, el postor no solo por su libre albedrío o por decisión propia no quiera firmar el contrato, ya que esto tiene una consecuencia, uno, que la entidad podría quedar desabastecida y por lo tanto no tener el bien, el servicio o la obra que necesita, que puede ser posiblemente reflejada para la población. Y por parte también de la entidad, en el caso que no emitiese el contrato o la orden de compra o servicio de manera injustificada y que esto imposibilite que el proveedor o el postor ganador no firme el contrato. Los contratos bajo la Ley de Contrataciones del Estado se marcan en una categoría típica del derecho administrativo denominado el contrato administrativo y presentan entre sus características el elemento subjetivo que son celebrados entre una entidad que ejerce la función administrativa y un particular que es el proveedor, en este caso denominado el postor. En cuanto a los sujetos de la relación contractual, los contratos celebrados, en este caso, el proveedor puede ser cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, quien para formalizar un contrato con una entidad debe contar con una inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, RNP, que lo maneja y lo administra actualmente el OCE, y esa fecha y no encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando un proveedor se presenta como participante de un proceso de selección, este no debería estar inhabilitado y debe estar vigente a la fecha de inscribirse como participante. 2. Cuando registra sus propuestas. 3. Cuando se adjudica la buena pro. Y 4. Cuando se firme el contrato. Si en una de estas etapas del proceso ese proveedor se encontraba no vigente o se encontraba inhabilitado, no podrá firmar el contrato.
o inclusive no podrá continuar con la participación de ese proceso de selección. Asimismo, la norma prevé que aquellos proveedores o empresas que quieran participar lo pueden hacer de manera individual o de manera consorciada. ¿Qué quiere decir esto? Que el consorcio es un contrato asociativo por el cual dos o más personas se asocian con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes para participar en un proceso de selección y eventualmente contratar con el Estado. Esto quiere decir que, si bien es cierto, el proveedor puede decidir participar solo de ese proceso de selección, o en el caso de faltarle algún tipo de recurso, este se podría consorciar con otra empresa, sea jurídica o sea natural, y de esa forma participar conjuntamente de ese proceso de selección. También nos indica la ley y el reglamento que todos los integrantes del consorcio deben contar con el Registro Nacional de Proveedores vigente y también no encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado. Es decir, que si yo voy a consorciarme con una empresa determinada y ésta se encuentra no vigente o ésta se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado, pues simplemente no podrá participar, ya que ese hecho invalida que ese consorcio pueda participar de ese proceso de selección. Asimismo, también es conocido que, de acuerdo al artículo 36 de la ley, en los procesos de selección, cuando participan distintos postores como consorcios, tampoco es obligatorio que ese consorcio participe como una persona jurídica firmemente establecida. No es así. Este puede participar como un consorcio libre, con un nombre y no necesariamente tener un RUC. Es decir, basta el nombre que identifique a esos integrantes del consorcio y este podrá participar de ese proceso de selección. También es importante saber que los integrantes del consorcio responden solidariamente por la falta de suscripción del contrato, así como del incumplimiento del mismo, estando facultada la entidad para demandar a cualquiera de ellos por los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de la imposición de respectiva sanción administrativa que imponga el Tribunal de las Contrataciones del Estado, de ser el caso. Esto quiere decir que si algún integrante del consorcio de alguna forma no cumpliese con la parte que le correspondía hacer y no se puede ejecutar el contrato de la forma como estaba prevista, los 2 o 3 o todos los integrantes son responsables solidariamente de la sanción. Es decir, que ninguno deja de tener la sanción porque al participar de manera conjunta como consorcios, como lo dijimos anteriormente, son solidarios. Asimismo, hay unos plazos para poder perfeccionar el contrato. Esto se da, como dijimos ya en el inicio, porque la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme. Y por lo tanto nace la obligación de contratar tanto por parte de la entidad como del postor adjudicatario, conforme a los plazos y procedimientos que se establecen en el artículo 148 del reglamento. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que una vez consentida la buena pro, tenemos unos plazos para poder firmar el contrato y poder ejecutar justamente lo que necesita la entidad. No es tanto así como que yo firmo el contrato cuando tenga, entre comillas, tiempo. No, debemos cumplir lo que dice la norma. En tal sentido, dentro de los 7 días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro, y esto es lo más importante, sin mediar citación alguna,
el postor ganador deberá presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases. Recordemos que las bases son las reglas del negocio de ese proceso de selección. Lo que contiene las bases tiene que realizarlo el postor, en este caso sería el contratista cuando firme el contrato. Asimismo, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la entidad para suscribir el contrato. Por lo tanto, es importante que las entidades tengan en conocimiento que no es necesario citar al proveedor o al postor ganador. Este tiene que acercarse a la entidad porque debe tener conocimiento de que tiene efectivamente los 7 días hábiles para firmar el contrato, para que presente pues todos los documentos que pide, como le dijimos anteriormente, las bases. Por otro lado, en los casos que el contrato se perfeccione mediante una orden de compra de servicios, el postor deberá presentar la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases, igual que el caso anterior, pero dentro de los 3 días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro. Y de igual forma, sin mediar citación alguna. Repito, en este caso el proveedor, ahora denominado postor, ya conoce las reglas del negocio. Por lo tanto, no tendrá la excusa de que no sabía y no pude firmar el contrato por esa razón. Flavio, acá me llega una pregunta de Alexander. Me dice, bueno, después de dar consentido la buena pro, él tiene su duda, dice, ¿son 7 días hábiles o 12 días hábiles para firmar dice, ¿son 7 o 12 días hábiles? Eso es lo que él quiere saber. Acá tenemos, perdón Flavio, tenemos una ley vigente y tenemos una ley que falta reglamentar. Entonces, el plazo que nos estás diciendo es todavía en base a la 1057. Así es. ¿Sí? La de 1017. 1017, perdón, disculpen. A ver, por favor, respóndele Alexander. A ver, como me preguntabas, efectivamente, actualmente tenemos una normativa que ha sido ya aprobada, o sea, la ley 3225, pero que aún falta reglamentarla. Esa todavía no está vigente. No, que no está vigente. Ya. Una vez que el reglamento se apruebe, en ese momento recién esa ley entrará en vigencia. Por el momento estamos todavía nosotros utilizando la antigua normativa, el DL 1017. 1017, sigue vigente. Entonces, para firmar el contrato, una vez consentida la buena pro, ¿necesitamos esperar 7 o 12 días? Lo que pasa es que hay que tener en consideración acá unos aspectos. Como bien estaba manifestando, ya el contratista, o en este caso también denominado el proveedor, ya ganó la buena pro, entonces él tiene la obligación de acercarse a la entidad dentro de los 7 días. Pero en el caso que hubiese alguna observación, entonces la entidad le puede decir a esta persona que subsane y por lo tanto el plazo se va a ampliar. Se extiende. Ok, Alexander. Entonces vuelvo a repetir si por A o B no has escuchado a Flavio o te has confundido. Flavio dice que una vez consentida la buena pro, el proveedor debe acercarse a la entidad dentro de los 7 días hábiles siguientes. ¿Ok? Y dentro de ese tiempo, si por A o B al postor ganador, al proveedor ya elegido, por A o B le faltara algún documento, entonces ese tiempo de 7 días se puede extender hasta los 12 días, ¿verdad? Muchas gracias, Flavio. Pero dice, pero ha sido modificado con el decreto supremo 080 y 081, tal como dice José Campos. ¿Quién es José Campos? Debe ser un participante. A ver, no lo sé. Sí. Por favor, ahí Flavio les va, por favor, con todo el respeto que todos los participantes se merecen, el ponente Flavio es capacitador del OCE. Entonces tengamos en cuenta su trayectoria, la connotación de lo que él nos puede decir esta noche. ¿Ok? Adelante, Flavio.
efectivamente, como mencionaba, la ley ha sido modificada bajo unos decretos. Esto era para complementar, un poco también quizás para poder aclarar algunos aspectos que no estaban tan claros. Entonces, como manifestaba, efectivamente, el plazo para realizar el contrato con el postor sí ha aumentado. Entonces, como decía nuestro compañero, efectivamente sí son, digamos, los 12 días, pero tenemos que mediar, como manifestaba yo, que efectivamente el postor tiene que acercarse necesariamente a la entidad para poder firmar el contrato. Entonces, no perdamos de vista que es importante que se firme el contrato para que la entidad tenga aquellos bienes, servicios u obras que necesita para poder cumplir su función. Es un poco lo que se refiere a las modificaciones que tenemos con esos decretos. Muy bien, si alguien quisiera hacer alguna interrogante, aprovechen por favor la experiencia de Flavio, y si hubieran también otro comentario, Flavio, por favor, mientras nosotros esperamos la respuesta mientras nosotros esperamos las preguntas de los participantes, nosotros vamos a volver a dar la palabra a Flavio para que continúe con la exposición. Adelante, profesor. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el caso? En el caso que el postor ganador no se persona la entidad y por lo tanto no se pueda firmar el contrato. En este caso, ¿qué haría la entidad? En este caso, la entidad lo que tiene que hacer es llamar al segundo lugar, de acuerdo al orden de prelación, y suscribir el contrato con el segundo proveedor o segundo postor. Y si aún no se pudiese firmar el contrato con este segundo postor, ¿qué se debería hacer? En este caso, la entidad lo que tendría que hacer es declarar desierto este proceso de selección y convocar un proceso derivado. Entonces, tenemos que saber de una manera qué hacer. Recordemos que la entidad no puede quedar desabastecida. En este sentido, al declarar desierto un proceso mayor, por ejemplo, una LP, una ACP, una ADP, o también un proceso menor como una ADS o una AMC, estas, al quedar desiertas, se convierten finalmente en una menor cuantía, en los cuales los plazos van a ser menores y por lo tanto la entidad podrá contratar ese proceso de selección en un tiempo más reducido. También debemos saber que tanto el reglamento como la directiva 007 de 2012 OCE CD, disposiciones aplicables al registro de información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, SEACE, establecen la obligación de las entidades de publicar en el SEACE el consentimiento de la buena pro hasta el día siguiente de que éste se produzca. Sin embargo, la publicación del consentimiento de la buena pro es distinto e independiente del consentimiento en sí mismo. Si interpretamos nosotros este párrafo, ¿qué diríamos? Yo puedo decía, entonces, ¿qué significa este párrafo? Cuando consiento la buena pro, la consiento el día de hoy. No obstante, cuando lo registro en el SEACE, esta se publica al día siguiente. Entonces, el plazo corre desde cuando yo consiento la buena pro, más no desde cuando se publica en el SEACE. Por ejemplo, en los procesos de licitación pública, concurso público, adjudicación directa pública, adjudicación directa selectiva y adjudicación de menor cuantía, el plazo para presentar la documentación para la suscripción del contrato se computa en la función de la fecha en que se produce el consentimiento de la buena pro y no en función de la fecha de publicación de tal consentimiento en el SEACE. De ahí la diferencia.
Entonces, tengamos en cuenta esto, que los plazos corren a partir del consentimiento de la buena pro. Asimismo, sabemos que para suscribir el contrato, según lo establecido en el artículo 141 del reglamento, el postor ganador de la buena pro debe presentar, además de los documentos previstos en las bases y la normativa especial sobre el objeto del contrato, los siguientes documentos. Vamos a ver cuáles son. La constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Esta información, ¿dónde la tenemos? La tenemos del RNP, ya que es el RNP el órgano que administra esta tabla o esta base de datos de aquellos proveedores que han sido inhabilitados, ya sea de manera temporal o de manera permanente. ¿Y quién sanciona a estos proveedores? El Tribunal de Contrataciones del Estado. Recordemos que puede ser temporal o definitiva. Es por eso que la entidad, antes de suscribir el contrato, tiene que tener esta documentación a la mano, de tal forma de saber si ese postor está o no está inhabilitado antes de la firma del contrato. Y en el caso de las menores cuantías, ¿qué sucede? En este caso, la entidad es la responsable de verificar que ese postor no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado. ¿Y cómo se obtiene esta constancia de no estar inhabilitado? De acuerdo al texto único de procedimientos o el TUPA que tiene el OCE. ¿Qué se debe hacer? Hacer una solicitud dirigida a la subdirección de registro, según el formulario oficial, hacer el pago de la tasa correspondiente y tener la inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores que corresponda al objeto de la convocatoria. Sabemos que los proveedores también están inscritos de acuerdo a capítulos: capítulo de bienes, capítulo de servicios, capítulo de obras o capítulo de consultorías. Y también tiene que indicar el proceso de selección registrado en el SEACE. De ahí la importancia de llenar la información correcta en el SEACE, ya que en el caso que las bases o las actas no coincidan con lo registrado en el proceso de selección en el SEACE, no se le podrá emitir la constancia. Debemos tener cuenta en esto. Les comento un caso. Por ejemplo, una entidad se equivoca en registrar en el SEACE el proceso de selección y ingresa una nomenclatura que no corresponde a las bases. Sigue el proceso y se da cuenta al final cuando ya está por firmar el contrato. ¿Por qué? Porque el OCE no puede emitir la constancia de no estar inhabilitado y por lo tanto el postor ganador habla con la entidad diciendo que no se le puede emitir la constancia porque no coincide el número de proceso de selección con lo que está registrado en las bases y por lo tanto en las actas. De la importancia de registrar bien información en el SEACE. Flavio, disculpa que te interrumpa, acá tenemos otra pregunta que me parece muy interesante. Me dice Alexander, cuando la entidad tiene que presentar los documentos para suscribir el contrato, ¿lo debe presentar a través de mesa de partes o lo debe presentar de manera directa a logística? En este caso es el proveedor el que presenta los documentos para firmar el contrato, no la entidad. No. Te dice el proveedor. Sí, entiendo, el proveedor. Sí, lo que pasa es que en ese caso efectivamente tiene que registrarlo por mesa de partes. Mesa de partes. Así es. Ok. También me pregunta acá, a ver, ¿quién era esta personita? Lo que pasa es que llegan 5 o 6 preguntas a la vez, Flavio. Un momentito. Jacinto me dice, ¿es igual la ejecución contractual para una AMC, una ADS, una ADP, una CP, una licitación pública? ¿La ejecución contractual es igual para las todas? No creo, ¿no? Debe tener sus diferencias de acuerdo al tipo de proceso. A ver, por favor, tú eres la autoridad en el tema, Flavio, por favor, adelante. Recordemos que unas diferencias de ellas pueden ser los plazos, ¿cierto? Está claro. Y también podría ser los requisitos.
Entonces el número de cuantía tiene menos requisitos que, por ejemplo, una licitación pública o un concurso público. Ok. Pues ahí viene la diferencia, ¿no? Ajá. Eso por ejemplo. Ya. También me dice acá Richard Sosa, dice, los contratos tienen firma solo dentro de los 12 días o eso se puede ampliar. O sea, como ya les hemos explicado que puede prorrogarse hasta 12 días, ahora, ¿se debe firmar solo dentro de los 12 días o se puede ampliar? Por favor, Flavio. A ver, veamos, recordemos que tenemos un plazo por firmar el contrato. En el caso que el proveedor no firmase el contrato, pues pierde la buena pro y en este caso firmaría el segundo postor, seguro de declaración. Pienso yo que se refiere a que ese contrato se podría, digamos, prolongar a través de unos adicionales. Eso es factible hacerlo. Ah, ya. Justo Los eso fue un poco más adicionales adelante del también este contrato. tipo de cosas. Sí, Ah, vamos a sí. tocarlo. Muy bien, Flavio, un detalle que acá me acaban de preguntar y dice, bueno, se pueden formar los consorcios. Y los consorcios es producto de dos proveedores, dos empresas que se unen para ganar un proceso de selección en común. Para participar. Ajá, para participar. Entonces, ¿los dos deben tener RUC o suficiente que uno tenga el RUC? Dijimos que deben estar necesariamente inscritas en el RNP y por lo tanto deben tener RUC. Tienen que tener RUC de todas maneras. Ok, los Sí, dos, los las dos. dos entidades Así del es. Estado. Y si es una empresa internacional, igualmente tiene que primero nacionalizarse, por decirlo así. Depende. Puede ser una empresa internacional domiciliada en el país o no domiciliada. Ah, ya. Pues en ese caso, si no es no domiciliada, entonces se le crea un RUC, digamos, ficticio para que pueda participar. Ahí, importante, Flavio. ¿Dónde se crea ese RUC? Al momento que la entidad registra en el CIACE, en ese, digamos, el proceso de selección, al momento que registra si no recuerdo bien, es la participación sí, debe ser la inscripción. Ya. Ahí se genera un RUC porque Ya. el CIACE detecta que es un proveedor justamente no domiciliado en el Extranjero. país. Ah, ok, muy bien. Muy bien. Por favor, continúa con tus temas. A ver, sigamos entonces. También hay que ver que el contrato del consorcio debe estar con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso. En este caso, cuando uno ya la promesa formal de consorcio lo formaliza a través de un contrato de consorcio, pues deben estar firmados por los integrantes de ese consorcio y firmas legalizadas. En el caso de no suceder esto, pues este contrato de consorcio no serviría. Asimismo, hay que tener presente que la promesa formal del consorcio y el contrato de consorcio deben ser idénticos o deben ser iguales. Pasó un caso en el cual el consorcio, en vez de hacer el contrato ya de manera formal, solamente presentó la promesa con firmas legalizadas. En este caso, la promesa no reemplaza al contrato del consorcio. Por lo tanto, ese documento no serviría. Según lo establecido en el numeral 6.7 de la Directiva 16/2012 OCCD, participación de proveedores en consorcios en las contrataciones del Estado, el contrato de consorcio debe contener la misma información que figuraba en la promesa formal de consorcio, la cual se pasa a detallar. Identificación de los integrantes del consorcio. O sea, no es suficiente con que yo ponga solamente el nombre del consorcio y con eso pueda hacer el contrato de consorcio. No, hay que también poner los integrantes. También es importante designar el representante común del consorcio. Es decir, los consorciados se ponen de acuerdo y uno de ellos es el representante de ese consorcio. También el domicilio común del consorcio y las obligaciones de cada uno de los integrantes. Es importante también esto, es saber qué parte le corresponde a cada uno de ellos para que en este caso la entidad tenga conocimiento de cómo tiene que actuar. También el porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. También eso es importante.
Adicionalmente, el contrato de consorcio debe identificar al integrante a quien efectuará el pago o señalar el RUT del consorcio en caso de llevar contabilidad independiente, así como consignar firmas legalizadas ante notario público de cada uno de los integrantes del consorcio, sus apoderados o representantes legales. ¿Por qué es importante que el consorcio identifique a quién se le efectuará el pago? Ya que cuando también se registra en el SEACE el contrato, este pide a quién se le va a pagar. Por lo tanto, cuando la entidad genera el contrato a través del SEACE, identifica a qué integrante del consorcio se le va a pagar lo que le corresponde, ¿no?, de acuerdo al tipo de proceso de elección. Y si ambos deciden que se le pague al consorcio, porque puede existir ya como un consorcio formal que tiene RUC, entonces se facturará a nombre del consorcio. Eso depende de ellos, cómo se pongan de acuerdo. Flavio, una pregunta. De verdad que acá han llegado preguntas muy interesantes, Flavio. Entonces te las voy a leer con toda la paciencia del mundo, porque lo que queremos es que quede lo más claro posible a cada uno de nuestros participantes esas inquietudes que nos hacen llegar. Entonces me dice, tú dices que para firmar el contrato, los consorcios, en el caso de consorcios, no tienen que en un documento oficializar las obligaciones que cada uno se compromete, los porcentajes, ¿no? Entonces acá Ricardo me dice, ¿qué sucede si el contrato del consorcio que se presenta para la firma del contrato varía los porcentajes de obligaciones indicados en la promesa formal del consorcio? ¿Sí? ¿Pueden firmar contrato o no? No, dijimos que la promesa debe ser totalmente igual al contrato del consorcio. Original. Originalmente dijeron, yo me hago cargo del 20, el 30, 40%, eso se mantiene desde un inicio hasta el final, ¿verdad? Hay un caso, por ejemplo, un caso representativo. Por ejemplo, una entidad convoca un proceso en el cual requiere que un proveedor vigile sus almacenes. Y tiene 2 almacenes. Entonces, en uno de ellos requiere, por ejemplo, 6 vigilantes y en otro requiere 4, total 10. Entonces, un consorcio dice, yo voy a participar en el 60%, o sea, de los 6, y el otro 40%, en la promesa. Pero cuando firman el contrato y ya con la promesa, cambian de 50 a 50. Entonces, en ese caso, ese contrato de consorcio no serviría para firmar el contrato. Muy bien, acá Ricardo, me haces una pregunta, espero que el profesor como es muy larga, a veces se confunde también, ¿no?, con los datos, pero vamos a tratar de responderte, por favor. Entonces dice lo siguiente, en un consorcio que se requiere acoger a la retención del 10% por garantía de fiel cumplimiento, ¿qué pasa si aquel que tiene el 90% de obligaciones tiene inscripción en el REMIP y el que tiene el 10% no lo tiene y no quiere inscribirse? Ese consorcio puede acogerse a la retención del 10% correspondiente a la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Como es largo, Flavio, no sé si quieres que te repita. Por favor, ¿no? Sí, interesante. Sí. Mire, si por A o B el profesor no lo entiende, nosotros vamos a mandar un correo masivo cuando después le entreguemos al profesor literalmente y él pueda también escribir la respuesta por A o B, ¿no? Entonces vamos a tratar de repetir su pregunta, Ricardo. En un consorcio que se requiere acoger a la retención del 10% por garantía de fiel cumplimiento, ¿qué pasa si aquel que tiene el 90% de obligaciones tiene inscripción en el REMIP y el que tiene el 10% no lo tiene y no quiere inscribirse? ¿Ese consorcio puede acogerse a la retención del 10% correspondiente a la garantía de fiel cumplimiento del contrato? ¿Sí? A ver, analicemos. Esto me dice de que uno de ellos sí está en el REMIP y el otro no. Claro. El que tiene el 10% sí está. Y el que tiene el 90% no está. Ajá. Es una buena pregunta.
A ver. Pero depende Sí. de ti, Flavio, porque si es más factible contestarlo a ti con detalles, ¿no? En la pizarra, y en estos momentos no lo tenemos, eso queda para una Perfecto. siguiente, ¿sí? Mejor. Ricardo, vamos a quedar para la siguiente exposición. Vamos, antes de que se inicie la exposición, nosotros mandamos tu pregunta y la respuesta para todos. Eso también va a servir, Flavio, para asegurarnos de que los participantes de hoy estén el próximo viernes con nosotros. Sí, sí, sí. De esa manera vamos a estar como en la televisión, ¿no? Pausa, regresamos, continuará, sale después. Igual vamos a estar acá, ¿ok? Muy bien, Flavio, esas eran todas las preguntas. Continúa, por favor, con tus exposiciones. A ver, sigamos. Entonces, de manera excepcional, en aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un año, en forma previa a la suscripción del contrato, la entidad podrá aceptar que el postor ganador de la Buena Pro presente una garantía con una vigencia de un año, con el compromiso de renovarla hasta la conformidad de la recepción de la prestación. Entonces, tenemos también casos en los cuales los procesos de selección duran más de un periodo presupuestal o más de un año fiscal. Entonces, en este caso, la garantía pues debe tener una vigencia de un año y pueden posteriormente renovarla durante todo ese periodo en cual está relacionado el proceso de selección. Y con respecto a la garantía por el monto diferencial de la propuesta, ¿no? ¿Cuándo se presenta esto? Cuando en un proceso de selección para la contratación de servicios, la propuesta económica del postor ganador de la Buena Pro fuese inferior en más del 10% del valor referencial o en más del 20% de aquel en el proceso de selección para la adquisición de suministros de bienes. La garantía equivale al 25% de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica del postor ganador y de la Buena Pro, y debe tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista. Entonces recordemos que esta es la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica, y de aquí sacamos el 25%. Entonces, ya terminando, veamos qué es el contrato entonces. Entonces, según el anexo de definiciones del reglamento, el contrato es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. El artículo 35 de la ley precisa que el contrato que se suscribe entre una entidad y el proveedor debe realizarse por escrito y se ajusta a la proforma incluida en las bases, incluyendo las modificaciones aprobadas por la entidad durante el proceso de selección. Entonces recordemos que es por escrito. Y también, como tenemos conocimiento todos los que trabajamos para el Estado, pues esa proforma está contenida en las bases. Y no debemos olvidar que hay que incluir aquellas modificaciones aprobadas por la entidad durante el proceso de selección. En el artículo 138 del reglamento establece que el contrato se perfecciona con una suscripción del documento que lo contiene, precisando que en el caso de una ejecución de menor cuantía, distintas a las convocadas para la ejecución y autoridad de obras, el contrato se podrá perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicio. El artículo 142 del reglamento señala que el contrato se encuentra formado por el documento que lo contiene, las bases integradas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones a las partes y que hayan sido expresamente señaladas en el contrato. Las obligaciones contractuales asumidas por las partes que suscribieron el contrato no solo se circunscriben a lo señalado en sus cláusulas, sino que además debe tenerse en consideración como aspecto vinculante y por tanto exigible entre las partes contratantes las disposiciones obligatorias que fueron establecidas en las bases integradas, en lo que no haya sido alterado por la oferta ganadora.
en la oferta adjudicada lo ofrecido técnica y económicamente por el postor con buena pro consentida y en cualquier otro documento derivado del proceso de selección que haya sido incorporado en el contrato, tal como estructura de costos, cronograma de entregas o capacitación, entre otros. ¿Y qué es el contrato original? Según el anexo de definiciones del reglamento, el contrato original es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro en las condiciones establecidas en las bases y la oferta ganadora. Este contrato es consecuencia directa de la buena pro adjudicada y consentida y contiene las disposiciones de las bases integradas y la propuesta técnica y económica ganadora. En cambio, ¿qué es el contrato vigente actualizado? Es el contrato original antes indicado, pero que ha sido afectado por las variaciones realizadas por los reajustes, prestaciones adicionales, reducción de prestaciones o por ampliación o reducción de plazo, situaciones todas que se encuentran reguladas en la ley y su reglamento. En cuanto al proceso del contrato, tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del contrato que lo contiene, o en su caso, desde la recepción de la orden de compra o de servicio. Tratándose de la adquisición de bienes y servicios, el contrato rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago. Entonces, esto es para bienes y servicios. En cambio, para el caso de ejecución y consultoría de obras, el contrato rige hasta el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente. Es la diferencia entre bienes y servicios y obras y consultoría de obras. Listo. Muy bien, Flavio. Te felicito, ha sido totalmente esclarecedor. Acá Paul creo me dice algo. A ver, en la compra del convenio marco, ¿en qué momento se hace la cancelación al proveedor? ¿Una vez que se ingresan los bienes al almacén o antes? Porque sucede en una entidad que se transfirió los recursos antes de la entrega de los bienes y a la fecha el proveedor viene incumpliendo con la entrega. En este caso, recordemos que se emite una orden de compra, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo debo pagar yo? Debo pagar cuando el proveedor ingrese los bienes. Porque en caso que no ingrese, ¿cómo podría pagar si no podría estar conforme con lo que me está entregando? O sea, no tiene mucho sentido, ¿cierto? Sí, ¿no? Hay una falta administrativa. Por principio del devengado, primero se recibe el bien y después se entrega. Pero en todo caso, de todas formas, ya que ha sucedido esto en la entidad, de todas formas, como todos los proveedores tienen registro nacional de proveedores y está incumpliendo la entrega, la entidad puede hacer su queja al OCE, ¿verdad? Así es. Y correcto. es materia, es justamente la garantía del RNP sirve para eso. Si el proveedor por A o B incumple una de las cláusulas del contrato, obviamente con ese RNP uno va y hace de conocimiento al OCE y el OCE obviamente lo sanciona temporalmente o definitivamente. Yo particularmente no lo sé, tú Flavio lo puedes explicar seguro eso. Sí, como dijimos en la exposición, efectivamente el tribunal es el órgano que va a sancionar a este postor que no está cumpliendo con entregar los bienes en el tiempo previsto, por ejemplo, ¿no? Y ya que está causando un perjuicio a la entidad. Perjuicio a la entidad, así es. Claro. Entonces, dependiendo de la falta, de la gravedad o de la falta, en este caso, de este proveedor, el tribunal podrá decir cuál será su sanción. Ya. Una cosita, esa sí es una pregunta personal. Yo también quiero tener el privilegio de que me contestes, Flavio. Yo también tengo mis preguntas y mis consultas. Algo que no me quedó muy claro es, claro, el OCE sanciona de manera temporal o definitiva. Cuando es definitiva,
por ejemplo, yo, Salomé Escobedo, tengo mi negocio, ¿no? ¿Me van a sancionar a mí como persona, Salomé, o le van a sancionar a mi empresa? Y mi empresa ya no va a poder contratar con el Estado, si es una sanción definitiva, ¿no es cierto? Así es. Pero entonces yo agarro y abro otra empresa. ¿Eso es posible? ¿Eso es factible? A ver, el OCE no es el que hace la sanción, es el tribunal de contrataciones. Ok. Entonces, efectivamente, se ve ese caso que, así es, como persona jurídica estoy sancionado yo, definitivamente, y como quiero contar con el Estado, creo una nueva persona jurídica y efectivamente contrato nuevamente. Pero ahora hay un control en el cual ya se puede detectar si ese sancionado, ese integrante de esta empresa, forma una nueva empresa, ya que no podría participar. O sea, la RNP ya tiene una forma de detectar. Ah, ok. Entonces, Sí. una sanción definitiva realmente está bien. Tú tienes empresa, yo soy gerente general de esta empresa X, pero me han sancionado. Así abro otra empresa, definitivamente ya no puedo. Me parece bien, porque eso le ha hecho mucho perjuicio al Estado, porque Así eso es. pasaba con los proveedores, sancionaban, bueno, abrían otra empresa, seguían haciendo seguían siendo proveedores, volvían a ganar y volvían pues obviamente a incumplir, etcétera, etcétera. Tenía que haber un control. Así Algo es. que quiero que me expliques, Flavio, disculpa mi ignorancia. Yo no yo conozco el tema de contrataciones porque trabajo en el Estado, pero no es mi especialidad. Mi especialidad es planificación y presupuesto público, pero sí me gusta ahondar en el tema, en contrataciones como en otros. Es más, todo trabajador público tiene que conocer de la materia de contrataciones. ¿Ok? Entonces, yo quería que me expliques, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando... Hasta se me fue la pregunta de la emoción, fíjate. Suele pasarnos. Pero vamos acá, vamos acá a de verdad que se me fue, pero acá voy a leer la pregunta de Néstor que acaba de decir: ¿la empresa contratista puede resolver el contrato a pesar de existir malos manejos por parte del contratista? Caso que está ocurriendo en la ciudad de Juliaca, dice. ¿La empresa contratista puede resolver el contrato a pesar de existir malos manejos por parte del contratista? No está claro la pregunta, no claro. lo sé, ¿no? El mismo se va a resolver, bueno, medio extraño. ok. Quizás si quedas por el incumplimiento de la entidad, si incumple la entidad en hacer los pagos, por ejemplo, podría caber esta posibilidad, pero tenemos las penalidades, ¿no? Dice acá Ricardo Reina, dice: ¿qué falta configuraría la entidad pública si se efectúa varias compras de menor cuantía de un mismo elemento a un mismo proveedor? ¿Deberían hacerse convocatoria a licitación pública? Claro, ¿no? Eso es fraccionamiento. Así es. Ajá. Eso depende. Es fraccionamiento si está contratando con procesos de selección, ¿no? Menores cuantías, o podría ser posiblemente, no sé, ADESes, o lo que corresponda. Ya. En el caso de convenio marco, no. Ahí no existe el tema del ya. fraccionamiento. Esto quería preguntarte. El tribunal... Sí. El Tribunal de Contrataciones, Sí. ¿es una unidad del OCE o es una entidad aparte? Sí, es una unidad del OCE, pero que tiene ya. independencia. Te sanciona el tribunal, que orgánicamente pertenece, pero sí. No te sanciona el OCE. No, el OCE no. Valga la aclaración. Y vamos a responder la última pregunta de esta noche. Yulisa dice: ¿quién es responsable de velar o realizar el seguimiento de la ejecución o devolución de las garantías si no se realiza ni uno ni otro? ¿Existe alguna falta o responsabilidad? A ver, vuelvo a repetir. ¿Quién es responsable de velar o realizar el seguimiento de la ejecución o devolución de las garantías? Si no se realiza ni uno ni otro, ¿existe alguna falta? Yo pienso que eso depende de cada entidad, de cómo está organizado su ROF, ¿no? Al menos, no, yo tengo entendido, generalmente el que lleva todas las garantías es la unidad de finanzas, o en su defecto también la unidad de tesorería, ¿no? Ellos tienen el control, pues, que las garantías están obteniendo la vigencia, o próximas a caducar, de tal forma que el proveedor, si consigue con el contrato,
pueda renovarlas. O en su caso, devolverlas, ¿no? Ok. Sí. Ok, Sofi, ¿dónde estás? Aquí. Muchas gracias, Flavio. Yo siempre estaba aquí. Ha sido realmente muy esclarecedor. Tus explicaciones, tu exposición brillante, por supuesto, te felicito. Muchas gracias, muy buenas noches. Ojalá te tengamos pronto de nuevo por acá con el tema de contrataciones, que es tan amplio, ¿ok? Y que han quedado en el tintero como más de 10 preguntas. Sofi, yo quiero pedir las disculpas del caso a nuestros participantes. Vamos a tener en cuenta las principales preguntas. Le vamos a comprometer acá a nuestro estimado Flavio para que la siguiente semana lancemos las respuestas de cada uno de ustedes. Muchas gracias, buenas noches.